Hola, nosotros vamos a hablarles acerca de la trayectoria de vuelo del Curiosity a Marte. Nuestro equipo es López Reyes Daniel, Rivera Montiel Óscar, Rodríguez Sandoval Noé. Una pequeña introducción. El 25 de noviembre del 2011, la NASA lanzó una nave que llevaba el Curiosity y este iba a Marte. Este llegó a Marte el 6 de agosto del 2012. El Curiosity es un astromóvil de exploración marciana, como el que está en la fotografía, el cual está destinado a estudiar el planeta. Y nosotros vamos a intentar modelar la trayectoria del Curiosity del planeta Tierra hacia Marte. Vamos con la formulación del problema. La primera pregunta a la cual nos podríamos enfrentar es cómo llevar una nave del planeta Tierra a Marte. Y quizás podríamos pensar que la mejor manera es encontrar la distancia más corta entre ambos planetas y mandar a la nave en línea recta, justo como se ilustra en la figura del lado izquierdo. Pero a pesar de que podría parecer que la mejor forma es esa, nos damos cuenta que no lo es, dado que la nave estaría en todo momento de la trayectoria luchando con la fuerza de gravedad ejercida por el Sol, haciendo que ésta gaste combustible de una manera desmedida y lo haría muy costoso. Entonces, en 1925, un ingeniero alemán, el que está aquí, Walter Hoffmann, propuso que la forma más eficiente de lanzar una nave a Marte es definir una órbita alrededor del Sol, es decir, como la que siguen los planetas. Y en esta imagen podemos ver cuál es la propuesta del ingeniero, donde la órbita punteada sería la órbita de la nave espacial. Evidentemente la órbita más pequeña es la órbita del planeta Tierra y la órbita mayor es la órbita de Marte. Observemos algo. En un punto, la órbita de la nave espacial coincide con la órbita del planeta Tierra, que en este caso sería en el primer cuadrante, y ahí sería nuestro despegue. Por otro lado, la órbita de la nave espacial coincide también con la órbita marciana, que en este caso sería el tercer cuadrante, y la idea es que ahí sea nuestro aterrizaje, obviamente, de la nave en el planeta Marte. Y a pesar de que esto podría ser, bueno, no podría ser, es una distancia muchísimo más larga que la primera propuesta, pero por otro lado, la nave estaría viajando con la gravedad ejercida por el Sol, por lo tanto no necesitaríamos tanto combustible. El único combustible que ocuparíamos sería para el despegue de la nave y si en algún momento dado necesitamos que se haga un ajuste por parte de la nave espacial. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué deseamos? Pues deseamos modelar la órbita de ambos planetas y de la nave, encontrar la velocidad inicial de la nave de tal manera que ésta llegue a su destino el 6 de agosto del 2012 y poner la nave en la órbita adecuada. Y bueno, habiendo dicho ya todo esto, podemos empezar a buscar las herramientas matemáticas que nos van a permitir poder empezar con el modelado. Entonces, dado que estamos hablando de órbitas planetarias, vamos a tener que contemplar las leyes de Kepler, en específico las primeras dos leyes que están aquí escritas. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Nos interesa saber que una órbita planetaria es estrictamente una elipse, que el Sol se encuentra en uno de sus focos, también nos interesa saber cómo se comportan las áreas y por último, y esto es muy importante, nos interesa saber qué es el perihelio y qué es el afelio, donde dada una órbita cualquiera, el perihelio es el punto más cercano que tiene con el Sol y el afelio es el punto más alejado que tiene con el Sol. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que el despegue, lanzamiento sea en el perihelio de la órbita de la Tierra, que esto es el 25 de noviembre del 2011, y que el aterrizaje de la nave en Marte sea en el afelio de la órbita marciana, que esto es el 6 de agosto del 2012. Habiendo dicho todo esto, ahora vamos de las observaciones de Kepler a las ecuaciones de Newton, dado que en aquella época Kepler no tenía las herramientas físicas ni matemáticas necesarias para demostrar estas observaciones mencionadas, entonces no fue hasta que Newton en 1665 pudo demostrar todas estas observaciones. Por lo tanto, vamos a estar ocupando las ecuaciones que dedujo Isaac Newton. Y aquí están. Vamos a ocupar básicamente la ley de gravitación del lado izquierdo y del lado derecho la ley del movimiento o la segunda ley de Newton. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer una descripción matemática. Por el lado de la ley de gravitación tenemos que G es la constante de gravitación, M mayúscula va a ser la masa del Sol, no importa qué órbita estemos analizando, siempre la vamos a contemplar como la masa del Sol, y M minúscula va a ser la masa de los cuerpos pequeños. No importa igualmente qué órbita estemos contemplando, si es la órbita del planeta Tierra, pues la M minúscula va a ser el planeta Tierra, y así sucesivamente.
Y también tenemos que observar que para estas ecuaciones f, a y el vector r, que es el vector posición, son funciones que dependen del tiempo. Entonces empezamos con la manipulación matemática. Aquí voy de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Primero tengo a la fuerza de la ley de la gravitación y después tengo a la fuerza de la ley del movimiento, donde también sabemos que la aceleración es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces, para el renglón de abajo, lo único que hacemos es igualar fuerzas, dado que estamos en ambas ecuaciones hablando de una fuerza, las igualamos. Y aparte escribo la ecuación del movimiento en términos del vector posición y no de la aceleración. Entonces, una vez habiendo hecho esa igualación, lo que tengo después es que cancele las masas. Dado que estamos hablando de una órbita en específico, sea cual sea, ahorita no nos interesa, esa m representaría el mismo objeto. Por lo tanto, matemáticamente yo las puedo hacer un 1 y solamente me queda una ecuación que describe al vector posición derivado dos veces. Pero entonces también sabemos que si quiero escribir esto en coordenadas cartesianas, el vector posición derivado dos veces no es más que la entrada x derivada dos veces y la entrada y derivada dos veces. Entonces finalmente es lo que hago, ese cambio de variable. Ahora ya no lo voy a escribir en términos del vector posición, sino en términos de la entrada x y y. Entonces nos damos cuenta que la ecuación resultante ya es un vector con dos entradas, la entrada x de t y la entrada y de t. Y lo que tenemos ahí pues no sería más que la multiplicación de una constante, que es la gm entre x cuadrada más y cuadrada, por el vector que tenemos del lado derecho. Entonces, habiendo hecho la multiplicación, me doy cuenta que puedo identificar cada una de las entradas de mi vector. Por un lado la entrada en x derivado dos veces y por otro lado la entrada en y derivado dos veces. Si estas ecuaciones yo las tomo y las igualo a cero, me doy cuenta que tengo un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, el cual está escrito abajo del lado izquierdo. Entonces, este sería el modelo que estaría describiendo las órbitas en las cuales yo estoy interesado en un sistema cartesiano. Para poder manipular este modelo un poco más, yo lo que vamos a hacer ahora es bajar el orden de las ecuaciones diferenciales. Evidentemente el costo de hacer esto sería que ahora nuestro sistema va a quedar más grande. Por el lado izquierdo tengo un sistema de 2 por 2, por el lado derecho voy a tener un sistema 4 por 4. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues planteando cambios de variable. Sabemos que por cálculo diferencial que la derivada de la posición con respecto al tiempo no es más que la velocidad. Entonces yo ocupo estos conceptos para poder llevar a cabo los cambios de variable. Entonces del lado derecho tengo por fin un sistema resultante 4x4 de primer orden ahora y este sería el modelo que vamos a estar empleando. Para terminar el modelo ocupamos unidades astronómicas, que es una unidad astronómica es aproximadamente 50 millones de kilómetros. Entonces aquí tenemos las equivalencias. Si hacemos las cuentitas nos damos cuenta que la multiplicación de la constante gravitacional por la masa del Sol me da 4pi cuadrada. Y justamente esto es lo que vamos a ocupar en el modelo. Y finalmente tendremos el modelo que describen las órbitas, el cual es una función vectorial que va de R4 a R4, descrito aquí abajo. La resolución del modelo lo vamos a llevar a cabo por el método de Euler para un sistema de 4x4. Entonces, primeramente para ver si el modelo era válido, hicimos unas aproximaciones de la órbita terrestre y la órbita de Marte. Nos dimos cuenta que el modelo hacía una muy buena aproximación. Estas son las órbitas del planeta Tierra y del planeta Marte, hechas por el modelo que acabamos de construir. Nos dimos cuenta que la aproximación, si no es bien perfecta, es una muy buena aproximación. Sabiendo esto, encontramos las velocidades iniciales de despegue del Curiosity y por último ocupamos el modelo para encontrar la trayectoria de la nave espacial que lleva al Curiosity. En esta imagen del lado derecho podemos ver la órbita de la Tierra y del lado izquierdo la órbita del Curiosity. En esta imagen tenemos las tres órbitas. Por un lado podemos ver en dónde coincide la órbita de la nave con la órbita terrestre y por el otro podemos ver dónde coincide la órbita de la nave con la órbita de Marte. En conclusión, el modelo hizo una buena aproximación de las órbitas y quizá para poder mejorar la aproximación tendríamos que recurrir a métodos numéricos un poco más sofisticados.